Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de La Vida Padel. Y estamos con el CEO y fundador de La Vida Padel, Richie de las Heras. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Chema, muchas gracias. Encantado de estar contigo aquí. Un placer. Y hoy nos traes a un invitado especial. Él es Domingo Camaño, inversor en Sevenzonic. Pero coméntanos un poco acerca de... Bueno, Domingo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Chema? Buenos días, gracias por invitarme. Genial. Pues nada, Domingo, es un placer tenerte aquí como primer invitado del podcast de La Vida Padel. La verdad que eres buen amigo y buen consejero y asesor y me gustaría compartir contigo estos primeros minutos del programa, darte las gracias por todo tu cariño y tu ofrecimiento y hablar, pues, lógicamente de pádel, que es para lo que estamos aquí, ¿no, Chema? Sí, 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 de pádel y de inversión, ¿no? De ese apetito inversor que ha surgido, ¿no? Entre los propios fondos y demás por apostar por un deporte que hace poco lo leíamos en un periódico español, ¿no? Que es el deporte más practicado en la Comunidad de Madrid por encima del fútbol. Y eso es un dato brutal, ¿no? Que vamos a hablar de ello. Sí, nosotros manejábamos una métrica interesante que ya habíamos superado el número de licencias de pádel, había superado el número de licencias de tenis, pero nunca a nivel de practicantes habíamos superado al fútbol. Entonces, esto ha hecho todavía potenciar más el apetito inversor que está habiendo en la industria. Empezamos hace unos meses, años, con el circuito profesional, con inversión extranjera, la compra de World Padel Tour por Premier Padel Ujú. y algunos fondos que ya están entrando, comprando instalaciones deportivas de pádel y generándolas. Y bueno, esto también está llegando a España y nos gustaría saber un poco, Domingo, cómo ve desde su experiencia, no en pádel, sino en todo tipo de sectores, qué está pasando ahora con la inversión en empresas de alto crecimiento, ya sean startups o empresas más convencionales, como puede ser una empresa de pádel. Bueno, pues gracias, Richie, por invitarme a este podcast. Si quieres, empiezo un poco en cómo se encuentra el mercado de la inversión por parte de los fondos de capital riesgo, los private equity. Después de un año 23 que ha sido un año, pues yo diría, para olvidar, con una fuerte caída de la inversión en estas empresas que comentas de alto crecimiento, donde se ha pasado de 9.000 millones de inversión en el 2022 a 6.000 en el 2023, es decir, una caída del 34%, motivada sobre todo, pues yo diría, por el escenario geopolítico, por el escenario macroeconómico, inflación alta, tipos de interés altos, ajuste en las valoraciones de todas las compañías. Yo creo que una de las razones para la caída el año pasado de la inversión en este tipo de proyectos ha sido precisamente ese desencaje que hay entre las expectativas que tienen los vendedores con los compradores. Y esto también es motivado por esta circunstancia que hay en el entorno económico y en el entorno de tipos de interés, ¿no? Para este año yo creo que el sector va a mejorar, especialmente a partir del segundo semestre, sobre todo cuando los tipos de interés tomen el esperado camino de descenso que todos estamos esperando y yo creo que se va a reactivar el mercado, ¿no? En cuanto al mundo del pádel, ¿por qué ese apetito inversor? Bueno, yo creo que el pádel reúne un montón de factores que son muy atractivos, ¿no?, para los fondos de inversión. Pues como has dicho, ¿no? Es un deporte que ha sido uno de los de mayor crecimiento en los últimos 5 años, ¿no? Ha explosionado este deporte fuera de España. España es un mercado, junto con Suecia, un mercado maduro, pero este es un mercado totalmente virgen fuera de nuestro territorio. Eh, Luego, creo que es relevante para los fondos la alta rentabilidad que da este negocio. Si estamos hablando, por ejemplo, de tu caso, que es la gestión de clubes, pues un club bien gestionado pues puede alcanzar ratios de rentabilidad del entorno del 40 al 45% de EBITDA sobre las ventas netas que tiene el club, ¿no?, que son datos de rentabilidad muy relevantes para un fondo de inversión o para un private equity a la hora de inyectar dinero, ¿no?, en ese negocio, ¿no? Y luego hay otra serie de factores que yo creo que también apuntalan el crecimiento. Has comentado el tema de las licencias y sobre todo ese sobrepasar incluso en el número de practicantes al fútbol.
Pero yo diría otros factores, ¿no? Yo creo que la entrada de los medios de comunicación en la cobertura del deporte, yo creo que ha sido vital. Cada vez vemos más secciones especializadas en la prensa deportiva, tanto física como digital. Existen programas de televisión y canales específicos del mundo del pádel. Empieza a haber también programas en televisión abierta sobre el mundo del pádel, programas de radio, podcast, etcétera. Podcast como Como nuestro. el de hoy, ¿no? Como la vida padre. La vida padre. Yo creo que hay una serie de factores que alimentan o retroalimentan el crecimiento del deporte, lo cual lo hace muy apetitoso para los fondos de inversión. Oye, Domingo, eso lo hace apetitoso para los fondos de inversión. ¿Veremos a partir de ahora una antes y un después dentro de la inversión en el mundo del pádel? Es verdad que hay compañías tecnológicas que sí están más metidas, ¿no? en el mundo de los fondos y el venture capital y demás, pero veremos a partir de ahora esa entrada igual que en otros sectores como el real estate, etcétera, etcétera. Seguro, no tengo ninguna duda. Richie ha apuntado ya algunas entradas. Uno de los aspectos interesantes del pádel es que tiene muchos territorios donde crecer. Hemos visto entrada de grandes fondos de inversión en empresas que se dedican a la construcción de pistas. Baste ver un poco la evolución que ha tenido el crecimiento de las pistas en Europa, ¿no? En los últimos años. Se ha pasado de 13.000 pistas en el año 2018 a casi 47.000 pistas en el año 23, según el informe. Una locura, ¿eh? Sí, una pasada, una auténtica pasada. Todo esto, datos del informe de Deloitte con Playtomic. Este número de pistas se plantea otra vez duplicarse en los próximos 3 o 4 años. Por eso hay fondos que se dedican a entrar en este negocio. Se necesita capital. Hay más de 1.000 millones de euros preparados para esa construcción de pistas en el territorio europeo. Pero es que además pues se dan otro tipo de oportunidades, ¿no? La de la gestión de los clubes de pádel es una de ellas. España es un mercado muy maduro. Es un mercado con más de 15.000 pistas en el país, con más de 4.000 clubes que gestionan estas pistas, con apenas 4 o 5 cadenas realmente que tienen un cierto tamaño. Y hablamos de un tamaño de gestión de entre 50 y 60 pistas, que es nada. Yo que vengo también del sector financiero y del sector del automóvil, esto ya lo he visto en otros sectores, ¿no? En el sector del automóvil, pues los concesionarios de automóviles se han ido concentrando en los últimos años en torno a grandes grupos multimarca, con muchos menos propietarios y con mucho más tamaño. Yo estoy convencido que esto en nuestro país va a ocurrir y se van a crear esas cadenas, y para eso necesitas gente que aporte el capital para poderse concentrar en oportunidades de tamaño, que generen escala, que generen sinergias, que generen eficiencia y con ello rentabilidad, que es lo que buscan los fondos, ¿no? Entonces yo estoy convencido de que esa oportunidad de entrada del capital va a ser así y repito, lo hemos visto en algunos territorios como la construcción de pistas, como la gestión de clubes. Ha habido ya fondos suecos que han entrado en gestoras de clubes a nivel europeo y lo veremos en otros territorios, pues como el retail de los productos de pádel lo hemos visto también en plataformas tecnológicas. Y lo veremos, seguro, tanto en España como fuera de España. Efectivamente, esas 20 y tantas mil pistas que se van a construir en los próximos años, alguien las tiene que construir, por eso los fondos están entrando en empresas fabricantes de pistas de pádel. Alguien los tiene que mantener, esas pistas, empresas de mantenimiento de estas instalaciones, y alguien las tiene que gestionar, que es un poco el final de la cadena, que ahí están las empresas como la nuestra, La Vida Pádel, que queremos consolidarnos como un grupo potente en la gestión de instalaciones deportivas de pádel. Volviendo a los ratios que decías de las bondades de la industria para el apetito inversor, oye, pues altas rentabilidades en EBITDA, pues puede ser. Yo apuntaría también que tenemos muchísimos clientes con un ticket medio pequeño. Eso es bueno, no tenemos un gran poder de negociación de nuestros clientes, que son muchos clientes a los que le damos muchos servicios. En España, y ese es un debate que también podemos abrir, somos el país que menos cobramos los servicios de pádel frente a otros como Estados Unidos, Norte Europa, Asia. Bueno, es un debate que da para otro podcast. Pero cuando analizamos una oportunidad de pádel, pues yo analizo tres palancas. La primera es la localización. Esto es un negocio de localización, de proximidad, aunque el jugador de pádel se desplaza para ir a hacer la actividad
física, la actividad deportiva, pero tenemos que tener una densidad de población interesante. Nosotros tenemos un ratio en 4 kilómetros a la redonda, pues que tenemos que tener varios cientos de miles de ciudadanos para que el club tenga uno de los pilares para que sea exitoso. Ujú. La segunda palanca es el ratio de la inversión. Si hablamos de obra nueva o de reforma, en el caso de obra nueva, la inversión no se puede disparar. Tenemos que tener unos ratios en cuánto podemos construir un club de pádel. Eso hoy en día, con la coyuntura actual, pues se nos ha disparado. Nosotros hicimos una instalación en 2014 y la misma instalación, hacerla hoy, pues nos Por 3. cuesta el doble. El El doble. doble. Eso es mucho dinero, ¿vale? También es verdad que los precios de los servicios han subido y el modelo económico pues lo aguanta, pero al final necesitas más capital, más financiación y bueno, pues más riesgo porque necesitas, puede ser que incluso hasta más años para recuperar la inversión. Otra palanca muy importante es el coste del suelo y esto me hace mucha gracia, el informe de Deloitte con Playtomic, la definición de qué es pádel, deporte pádel. Pádel es un deporte indoor que se puede jugar outdoor. Eso, pues es así. Hoy en día todos los jugadores, la primera opción es jugar indoor Ujú. en una nave o en un cubierto y luego ya se van a descubierto. Digo esto porque cuando planteamos el modelo de negocio, esto no es un negocio de real estate, que compremos una nave, compremos un suelo, desarrollemos la instalación encima y luego lo gestionamos. Hay unos ratios que, si se dan, podrían interesar hacer esa compra, pero el 95% de los clubes de pádel que veréis por España estamos en alquiler del suelo o de la nave. Entonces, hay un ratio muy claro. Cuando empezó el boom del inmobiliario en el 2007-2008, el boom al revés, cuando la crisis se quedaron muchas naves desiertas y entraron muchos negocios de pádel De indoor, pádel. ese ratio de cuánto se puede pagar por el alquiler mensual o anual es muy importante y está medido. Y la tercera palanca que tenemos que manejar es el personal. En el 2007, 2008, 2009 había muy poca tecnología. El coste de la estructura de personal, dábamos mucho servicio, pero muchos procesos eran todos manuales. Hoy en día, gracias a la tecnología, a los bookings de reserva de pistas, a los CRM para conectar con los clientes, nos permite no reducir el personal, que el club o el manager que lo considere lo puede hacer, pero sí dedicar el personal a tareas de valor añadido, no cobrar una pista, sino generar valor para el usuario, estar más cerca de los clientes, organizar comunidad. actividades, crear una comunidad. Entonces, para mí esas tres palancas son claves. Yo me gustaría preguntar a Domingo, ya entrando un poco más en mi subsector, que es la gestión de centros de pádel, ¿qué tiene que tener una empresa o una cadena o un club de pádel para llamar la atención de ese apetito inversor que hemos comentado que está ahí, pero tiene que haber match entre el inversor y la empresa? ¿Cómo tenemos que hacer las cosas para una empresa como la mía que quiere crecer, pues que nos llamen a la puerta? Lo primero es que te conozcan. Aquí tenemos a Social News y Chema Nieto que nos ayuda con la comunicación y bueno, y para nosotros y este podcast para toda la industria. ¿Qué tenemos que hacer, Domingo? Bueno, vamos a ver. De entrada hay una cosa que no tenéis que hacer porque ya estáis. Estáis en un sector que es un sector de crecimiento y esto es lo primero que buscan los fondos de inversión, ¿no? Es un sector de crecimiento por todo lo que ya hemos comentado anteriormente, ¿no? Si nos vamos más al caso concreto de España, ¿qué estamos viendo, no? Estamos viendo que hasta la fecha los clubes de pádel han estado gestionados pues, por pequeños empresarios que han creado su pyme, de la que viven, pero realmente sin una visión estratégica de cómo hacer crecer ese negocio a futuro. Con lo cual, al final, pues la competencia va creciendo hasta 15.000 pistas con 4.000 clubes. Es una competencia brutal. Y, lógicamente, pues para hacerlo apetecible de cara a un fondo de inversión hay que tener esa visión y esa ambición que, por ejemplo, tú tienes de decir, quiero ser más grande, quiero tener más tamaño, incluso me quiero internacionalizar, ¿no? Para ello, ¿qué es necesario? Yo diría que es necesario
rodearte de un buen equipo. Para nosotros, por ejemplo, en nuestro fondo los equipos son claves. Y los equipos son claves no solamente por la experiencia que tienen en el sector en el que operan. Tú tienes una experiencia vasta en este mundo del pádel, porque llevas gestionando clubes desde el año 2007, si no me equivoco, sino porque tengas un equipo que reúna un mix de talento que haga llevar a buen puerto esa visión que tienes, ¿no? Y ahí pues nos encontramos a veces ciertas carencias que son las que hay que cubrir. Normalmente el equipo gestor es un equipo muy conocedor del sector en el que opera, pero que deja de la mano otros aspectos como son los aspectos financieros, los aspectos fiscales, los aspectos legales. En algunos casos, no el tuyo, el impacto que puede dar la digitalización de los procesos en la generación de sinergias, en la generación de eficiencias. En la propia escalabilidad. En la también, propia ¿no? escalabilidad del negocio, cómo hacerlo más grande. Esa visión que se puede tener, tienes que reunirla de un buen equipo, tienes que reunirla de un tipo de liderazgo y una capacidad de ejecución que sea probada y que esté testada. Eso es lo que también valoramos mucho los fondos. Nosotros hablamos siempre de 4 territorios, ¿no? Cuando analizamos una inversión. Algunas diferencias en inversiones en empresas tecnológicas 100% versus empresas más industriales o tradicionales, como podría ser el caso de una gestión de un club de pádel, ¿no? Pero el primer territorio es el equipo, como comentaba. El segundo tiene que ver con la innovación, la diferenciación que puede aportar esa solución o producto al mercado. El foco al que va dirigido, el foco al cliente al que va dirigido, si esa escalabilidad requiere de poca o mucha inversión. Yo creo que eso es algo importante. El modelo de negocio que se plantea, el ver un poco si la estrategia de go-to-market está bien definida, con unas métricas y una atracción que demuestra que ese equipo está sabiendo ejecutar ese negocio. Por supuesto, analizamos el mercado, las tendencias, ya sea aquí en España o fuera de España. En el caso del pádel es claro que es crecimiento, crecimiento, crecimiento. Capacidad de internacionalizar, pues lo estamos viendo en esos territorios que he comentado, de la construcción de pistas, del mantenimiento de las pistas, de la gestión de los clubes, de la organización de eventos. Hemos visto recientemente la Hexagon Cup aquí en Madrid, es otro potencial de negocio, los propios circuitos profesionales, la parte tecnológica, a través de plataformas que unen jugadores con clubes y organizan partidos. Creo que hay muchos territorios donde se puede entrar y creo que eso es lo que al final analiza un fondo, ¿no? Ese conjunto de factores, yo he hablado de estos 4 concretamente, con esas características. Pero si tuviese que poner un acento en todos, yo pondría el acento en el equipo. El equipo es fundamental, el equipo tiene que ser un equipo con un mix adecuado y que, sobre todo, cuando estás tratando de inversores que entran en tu compañía, que son inversores profesionales, muchos de ellos fondos regulados, como el nuestro, por ejemplo, que tienen que estar apelando a reguladores en el reporte continuo de información de sus participadas, pues hace que el tener perfiles que te ayuden en el desarrollo de la visión estratégica, en el desarrollo de la visión financiera y en el desarrollo de la relación con ese tipo de inversor, pues para mí se me hace crítico, y eso también requiere una cierta humildad por parte del emprendedor para desarrollar esos proyectos. Domingo, ¿qué le falta al pádel a nivel inversión? Desde luego que estamos en un país que si tiene que haber inversión en este deporte tiene que ser en España, no podemos dejar pasar esta oportunidad, pero ¿qué le falta para que todos los fondos, para que la inversión ponga sus miras en este deporte? Bueno, pues yo diría, realmente tiene los ingredientes, lo que le falta son líderes, como en el caso de Richie, que tengan esa visión de querer crecer, de querer hacer de su negocio un negocio más grande, que tengan esa humildad para entender que por sí solos no son capaces de llegar a esa visión y tienen que buscar compañeros de viaje. Uno clarísimo es un socio inversor que te ayude en el deployment, en la entrega del capital necesario para crecer. ¿Puedes ser tú en la vida pádel?
¿eh? Puedes ser tú en la vida pádel. Puede ser un fondo como el nuestro, o probablemente en el caso de Ricardo, dada la visión que él tiene de un fondo con una potenciación mucho más grande, ¿no? Internacional, ¿no? Es un fondo ya de carácter internacional, es un fondo que el nivel de inversión al que se le va a requerir es muy grande. Estamos hablando de que nos vamos a casar con un socio durante muchos años, porque queremos llevar a cabo una visión bueno, que no es como una startup tecnológica que vas cambiando de socios paulatinamente desde que empiezas con tu propuesta al mercado hasta que haces una scale-up, ¿no? En su caso ya es un negocio con una madurez, él ya gestiona una serie de clubes aquí en Madrid y su visión es hacerlo esto mucho más grande, incluso internacional. Yo creo que ahí necesitas un socio que tenga esa potencia de tiro, esa capacidad inversora a largo plazo, donde los intereses estén alineados perfectamente. Y él lo que tiene que hacer, como tiene que hacer cualquier otro que quiera emprender este camino, es rodearse del equipo que le pueda ayudar a que esto sea un éxito. Normalmente nadie es capaz por sí mismo, necesita reunirse de ese equipo que cubra, pues obviamente las carencias que todo el mundo tenemos en algunos aspectos, ¿no? de la vida de los negocios, ¿no? Y en el caso de España yo diría que eso es lo que hace falta, líderes que tengan esa visión, esas ganas. Yo creo que los inversores están ahí, buscan rentabilidad, que el padre la tiene, buscan tamaño, que ahora mismo en España no existe, pero hay que generarlo. O sea, creo que estas cadenas gestoras tienen que crecer y tienen que crecer en tamaño. Y luego hay otra cosa que también es muy interesante, y es que por la experiencia que yo tengo en el mundo del pádel, yo sé que a Ricardo, por ejemplo, le llaman de otras geografías porque España tiene una cosa que es única en el mundo, y es que el centro de competencia y know-how de este deporte está en nuestro país. Entonces, todo el mundo que quiere crecer fuera de España, en el territorio de pádel que sea, tiene que venir a España a preguntar si quiero montar una academia de formación, tanto para alumnos y jugadores como para profesores, ¿no? Que son necesarios en el resto de países, que existan profesores que puedan enseñar a jugar al pádel, ¿no? Eso viene a España. Si quiero ver cómo se gestiona un club de pádel, vengo a España a conocerlo. Si quiero ver cómo este deporte genera sus propios eventos, pues también vengo a España, ¿no? Y la forma de explotar el negocio. Yo creo que eso es algo que tenemos que aprovechar como país. Ese punto es muy importante. Yo no me canso de repetir que España es un hub de conocimiento de pádel. Tenemos las mejores marcas de pádel, tenemos las mejores empresas constructoras de pistas de pádel. Hasta hace poco teníamos el mejor circuito aquí, ahora está derivando fuera de España, una pena. Tenemos los mejores entrenadores, los mejores coaches, los jugadores, la mayoría están aquí entrenando, los profesionales. Tenemos los mejores clubs y los mejores gestores. Es verdad que estamos ya, como hemos dicho, en un mercado maduro. Yo calculo que estaremos al 95% de saturación. 95% en España. En España estamos al 95% de saturación. Cabe un 5% más de pistas y en mi caso La partida ya está jugada. solo en ubicaciones, localizaciones singulares, muy singulares. Y en distintos territorios que en mi opinión pues sería Barcelona, Madrid y la zona de Málaga. Perdón por el resto de territorios, pero serían modelo autoempleo. Para una modelo cadena no sería interesante. Y esto, volviendo a los ratios, en España, dada nuestra casuística de inversión, de rentabilidad, del coste de los servicios, de a cuánto podemos cobrar los servicios, la recuperación de la inversión estamos en 7 años, un payback de 7 años. Tú te vas a Estados Unidos, te vas a México, te vas a otros territorios y estamos hablando de 30 meses para recuperar la inversión. Esto, para que no lo sepa, lo que quiere decir es que tú pones 1.000.000 de euros y en 30 meses tienes tu 1.000.000 de euros de vuelta en tu cuenta. En España son 7 años. Wow. ¿Vale? Hay casos más exagerados. Te vas a Indonesia. Indonesia hace 2 años la recuperación de la inversión eran 4 meses. Tú ponías $400.000, en 4 meses los tenías de vuelta. Ahora estaremos en 24 meses. ¿Qué quiero decir esto? Que España tenemos el conocimiento, pero nos estamos peleando todas las cadenas por una tarta que ya está comida. Una tarta que ya está hecha y que es muy cara. Es como, ¿el petróleo se va a acabar? No, porque la última gota de petróleo va a ser tan cara de sacar que nadie la va a sacar. Entonces estamos peleándonos por algo que es menos rentable que irse fuera. ¿Cuál es el coste de irse fuera? Pues si el conocimiento está en España, hay que tener
Contactos. las alforjas y la valentía de salir fuera. Estamos viendo muchos operadores que están intentando, que ya entraron en los países nórdicos. Estamos intentando entrar todos en Estados Unidos, que es un país interesante, que como explote es un continente y va a ser muy interesante. Tenemos otros operadores que están entrando en Asia, pero bueno, hay que tener esas alforjas y esa valentía para ir para allá. Entonces, y esa es otra pregunta para Domingo, desde su conocimiento, ¿qué territorios pueden ser a nivel geopolítico, a nivel de crecimiento de mercado, ya no solo de la industria de pádel, a nivel de seguridad jurídica, qué territorios nos recomiendas que valoremos a la hora de atacar para crecer? Porque si tenemos la ambición y el proyecto de crecer, en España queda muy poco. Podrá haber compras y conglomerados, pero obra nueva no va a haber, va a ser consolidación. Pero si queremos salir a obra nueva, ¿dónde tenemos que ir? Bueno, yo diría que en España, como ya he dicho y has reforzado tú, ¿no? Yo creo que ese es un mercado puro de concentración. Lo que va a haber es adquisición de unos clubes a otros. Se van a ir generando pues cadenas cada vez más grandes. Y yo creo que va a ser la evolución en el mercado. Y luego es un mercado, pues lógicamente, que se ha encarecido y por eso el payback es tan elevado, ¿no? Luego ya es una cuestión de qué territorio quieres conquistar, porque como decía antes, es un territorio prácticamente virgen. Estamos hablando que en España hay una pista por cada 3.500 habitantes, parecido al ratio de Suecia. En cambio, en Europa es una pista por cada 15.000 habitantes. Si ya nos vamos a Estados Unidos u otros mercados gigantes, el ratio ya se dispara brutalmente, ¿no? Entonces, yo creo que antes de ir creando un grupo internacional, apareciendo con clubes en sitios muy diferentes del globo, creo que es importante analizar territorios, ¿no? Yo creo que hay que centrarse en territorios. Por ejemplo, si me quiero dedicar a ser un player relevante en la gestión de clubes de pádel en el sur de Europa, pues bueno, pues entonces miraría cómo está el crecimiento del pádel, por ejemplo, en Portugal, en Italia y Francia, para cubrir esos mercados, donde tiene sentido que haya un player que los cubra. Italia y Portugal están despegando. Francia, Italia, ¿no? Italia está viviendo un boom increíble. Tremendo, con una capacidad de crecimiento todavía en clubes pues brutal, ¿no? Francia un poquito más lento, pero yo creo que ese es un territorio. Como decía Ricardo, Estados Unidos es un mercado muy complejo en términos de inversiones, necesitas mucho capital para entrar en Estados Unidos, es un mercado caro, pero en cambio es un mercado que es gigante y que está ahora mismo explosionando, ¿no? Por lo cual la oportunidad en un mercado que prácticamente está vacío de clubes, hay muy pocos y con unas rentabilidades altísimas, bueno, pues es un tema para plantearse. Otra zona del mundo donde está creciendo mucho el mundo del pádel es Middle East. A través de la entrada de Qatar en la gestión del Premier Padel Tour, pues todos esos países del Golfo pues están creciendo. Tienen población, tienen dinero, tienen unos paybacks también bastante elevados, ¿no? Asia, mercados como Indonesia, como India, pues son mercados mucho más lejanos, quizá más desconocidos, probablemente el retorno es mucho más rápido. Y yo creo que ahí la clave va a ser la selección de tu socio inversor. El socio inversor que te va a acompañar en este viaje de crecimiento también va a determinar mucho conjuntamente contigo qué territorios son más adecuados. Se tendrá que hacer un análisis, lógicamente, de las rentabilidades por territorio y también de las conexiones que tiene ese gran fondo de capital riesgo, si es el caso, en el territorio en el que uno ponga el foco, ¿no? Por ejemplo, si estás tratando con fondos americanos, fondos mexicanos, pues lógicamente tu lógica diría que el crecimiento iría para esos territorios, ¿no? Si estás hablando de fondos saudíes, pues probablemente el crecimiento iría más hacia el este. Si hablas de fondos nacionales o europeos, pues a lo mejor pues el cubrir territorios como el sur de Europa pues podría ser interesante, ¿no? Yo creo que eso determinará mucho el territorio, que ahora mismo fuera de España y Suecia, que son mercados muy atomizados, muy maduros y muy grandes en términos de competencia, creo que en el resto la oportunidad existe. Uh-huh.
¿Qué consejos darías? Ya resumiendo un poco todas estas cuestiones y este debate que tanto Richie ha aportado valor y tú, ¿qué consejos darías a la hora de expandir un negocio de pádel de forma internacional? Antes de volverse locos, soltar la billetera y decir invierto en países árabes, invierto en Europa porque quiero consolidarme en Italia o quiero que Estados Unidos, un mercado súper apetitoso para el inversor, ya metes el dinero, pero previamente 4 tips, 3 tips, ¿qué consejos darías antes de soltar los billetes y empezar a fabricar pistas fuera de España? Sí, porque además la tendencia habitual siempre en el mundo de los founders es me voy al gran territorio, me voy a Estados Unidos, me voy a un gran mercado porque quiero hacer esto un negocio gigante, ¿no? Y eso no es tan sencillo. Claro, Yo he visto en mi vida muchas compañías que por irse a Estados Unidos luego han tenido problemas e incluso algunas de ellas pues, el cierre. han cerrado, ¿no? ¿Por qué? Porque son mercados muy exigentes y porque han ido a lo mejor sin los compañeros de viaje adecuados. Yo diría que si tuviese que dar 2 o 3 tips, el primero yo creo que hay que reflexionar muy bien sobre lo que se quiere conseguir. Yo creo que en esto Ricardo lo tiene bastante claro. Ejecutar un plan bien definido, reunirte para ese viaje de un equipo cercano que te ayude a llevar a la práctica ese plan. Muchas veces tendemos a pensar de que nosotros somos capaces de hacerlo por nuestra cuenta solamente y esto no es así. Hoy en día el mundo es muy complejo y necesitas rodearte de un equipo multidisciplinar, ¿no? Yo creo que eso es importante. Una vez tienes definido ese equipo que te va a acompañar, hay que buscar ese inversor, ¿no? Y ahí, pues, yo creo que lo que habrá que hacer es tratar de hablar con esos potenciales inversores, con cuantos más mejor, para llegar a elegir aquel en el que el alineamiento de tus intereses con los de ese fondo sea lo más perfecto posible. Nunca va a ser 100% perfecto, pero lo más perfecto posible, para que la probabilidad de éxito de ese objetivo pues, sea altísima, ¿no? Hemos visto muchas veces que también hay proyectos que han fracasado por un desalineamiento rápido entre la visión del fundador y la visión del fondo. Y para ello hay una cosa previa que hay que hacer y es que es poner tu negocio en orden. Antes de ir a pedir capital, es fundamental que tu negocio esté perfectamente ordenado. Y ordenado significa que tienes que tener perfectamente limpias las cuentas, tienes que tener limpios todos los aspectos legales fiscales de la sociedad. ¿Qué pasa? Vas a pasar de ser una pyme más o menos grande a querer ser un gran jugador global, ¿no? Los fondos eso es algo que es una exigencia, es un requerimiento, porque ellos son fondos regulados, ¿no? O somos fondos regulados. Entonces, todo eso tiene que estar ordenado. Entonces, yo te diría, selección de un equipo multidisciplinar, ordenar bien la compañía, tener un plan muy claro de lo que quiero lograr, que sea realista, ambicioso, pero realista, creíble, y luego seleccionar ese socio de viaje que realmente esté alineado al 100% entre las dos partes con lo que se quiere conseguir. Yo creo que esas serían las claves para poder tener éxito. Luego, este mundo ya se sabe que gira continuamente, hay cambios, hay situaciones inesperadas. Aquí lo vivimos, ¿no? Con el COVID, de repente se cierran todos los clubes de pádel y ¿qué haces? Bueno, pero el COVID, mira cómo vino al En final cambio, el pádel. Fue uno de esos. pero en ese momento que seguramente muchos dueños o fundadores como Ricardo, pues lo debieron pasar mal porque tienes que cerrar todos tus clubes y no tienes actividad. Luego, es verdad que de repente se produce un boom El gran boom del pádel fue. y el pádel, efectivamente, después del COVID, prácticamente el 50% de los clubes que se crean o que existen hoy en día en el mundo se crean después del COVID. O sea que hay que también saber jugar con esos factores que nadie controla. Última pregunta. Richie, una cosa, para ti, ¿cuáles son tú estás viviendo plena expansión ahora mismo con la vida pádel, te estás internacionalizando, estás llegando a países que quizás nunca nos hubiéramos imaginado. Para ti, ¿cuáles están siendo, lo estás viviendo ahora mismo, cuáles están siendo las claves para que esa internacionalización sea todo un éxito? Para mí lo más importante son las palancas que he dicho antes. Primero, acertar con la location. Dicen los americanos 3 location. Yo con acertar una vez me vale. La localización es muy importante. Es importante evangelizar. Tú vas a un territorio nuevo,
y como bien hemos comentado, ha hecho Domingo, está viniendo muchas peticiones, por ejemplo, a nosotros nos llegan muchas peticiones de consultoría fuera de España, y lo primero que hacemos es, vamos a elegir un territorio, vamos a analizar qué es lo que hay en el territorio a nivel de la industria de pádel. Y normalmente hay muy poco y desorganizado. Entonces lo primero que tenemos que crear es un roadmap de evangelizar. Tenemos que intentar que los no jugadores de pádel pasen a ser jugadores de pádel. Y eso Claro. se tardan meses o años, con lo cual eso en la cuenta de resultados, yo en España, cualquier compañero mío hace una cuenta de resultados y afina en las ocupaciones Claro. desde el mes 1, en los ingresos y en los gastos. En un territorio nuevo no tenemos esa experiencia, con lo cual tenemos que ser más conservadores en las proyecciones de ocupación y dedicar mucho más dinero a evangelizar, a comunicar que estamos ahí. Primero la localización y bajar un poco la ansiedad del promotor de que el día 1 lo va a llenar, y como habéis dicho, Estados Unidos, el alquiler de un suelo o de una nave frente a lo que es España, estamos hablando de por 10. Wow. De por 10, ¿vale? Entonces, eh, el tema urbanístico en España es Cuidadín. lento y delicado. Fuera de España, si no eres local, mucho más. Otro tema fundamental es, si queremos evangelizar, es cómo enseñar las reglas, cómo enseñar a iniciarse en el deporte. Necesitamos entrenadores. Fuera de España hay mucha demanda de entrenadores. Vienen a España a solicitar. De hecho, pues tenemos muchos compañeros que van fuera a dar servicios de academia, de En los entrenamiento. países árabes está pasando eso, ¿no, Países Ricardo? países nórdicos, Estados Unidos, Centroamérica, se está yendo mucho conocimiento español para allá. Eso es buenísimo. Pero está atomizado, no hay una marca que lidere eso o que cree unos procedimientos. Entonces, para mí es fundamental, porque eso llegará. En Estados Unidos llevan 3 años, en España llevamos 30. Pero Estados Unidos no va a tardar 30 años en llegar a donde estamos hoy, va a tardar 10 o 15. Entonces todo se va a hacer mucho más rápido. Entonces necesitamos compartir ese conocimiento y mandar para allá entrenadores, o traer para acá de otros deportes, tenis, pickleball, el que sea, formar esos posibles entrenadores para que al final esto es una pirámide. La base de la pirámide es por donde entran los jugadores de deporte base, que se vaya haciendo más grande. Cuanto la base de la pirámide se hace más grande, todos los servicios de valor añadido van creciendo. En el pico de la pirámide está el deporte profesional. Entonces hay que primero empezar con enseñar las reglas y cómo jugar, luego enseñanza un poco más avanzada, luego les montas un partido, les montas un torneo, creas una liga por equipos, compites contra otros estados, contra otros países, y luego ya pues haces el deporte profesional o hospedas eventos internacionales en tu territorio. Sería un poco un proceso, si ahora mismo montáramos la federación del país que sea, ese sería el proceso en los próximos 10 años que tienen Claro. que caminar. Ujú. Interesante, ¿no? Y creo que tu experiencia ahora mismo es la que vale, ¿no? Y la que puede indicar el camino a más gente que quiera también expandir, ¿no? Tanto marcas como centros deportivos, etcétera. Vamos a hablar un poco de la vida pádel, Richie. Estrena marca, ahora hablamos del papel que vas a jugar tú dentro de la vida pádel. Pero coméntanos, Richie, ¿qué expectativas tienes con esta nueva marca, la vida pádel, esa versión internacional que ahora mismo comentabas, ¿no? Esa ilusión que también desprendes, claro que sí. Cuéntanos un poco, ¿está nervioso? Pues estoy nervioso por el lanzamiento. ¿De dónde viene la vida pádel? Al final y voy a hablar en primera persona. Yo llevo toda la vida primero intentando ser deportista profesional de pádel, lo conseguí. Luego vivir del pádel, y al final el pádel es mi vida y la vida es pádel. En España lo tenemos muy interiorizado, aunque no lo comentemos. Para mí pádel es deporte y social. Compañeros de trabajo terminan su jornada laboral, se van a jugar un partido de pádel, y el postpartido es muy importante. Eventos de empresa, familias, colectivos. Entonces, queremos esos valores trasladarlos a nuestra marca, y
que de nuestra marca se traslade a nuestras instalaciones. Entonces, generar ese tipo de experiencias. De hecho, pues estamos en un proceso de reclutamiento y vamos a contratar un director de experiencias La Vida Padel. Ni un director de marketing, ni un director de comercial. Al final, la gente te compra por lo emocional, no por lo racional. Entonces tenemos que generar experiencias. Y yo creo que, como hemos dicho, en un sector tan bonito, de tanto crecimiento, pero también tan maduro y con tanta competencia, tenemos que diferenciarnos. Y para mí la unión de lo social con lo deportivo va a ser la clave y es hacia donde queremos llegar y comunicar. Domingo, ¿qué valor vas a aportar como asesor ahí al lado, buen amigo de Richie también, pero como asesor y persona cercana en el mundo de los negocios y de la inversión y de levantar capital a la vida pádel? Bueno, pues yo te diría que además de divertirme en un proyecto como este, porque yo creo que en la vida tienes que estar involucrado con proyectos que realmente te llamen la atención y este es uno de ellos. Bueno, mi rol aquí va a ser pues un poco lo que venía comentando antes, ¿no? Tratar de dar esa visión, si quieres, un poquito más analítica, más de largo plazo, de poner las luces largas y de tratar de ayudarle a enfocar mejor esa estrategia de crecimiento que tiene fijada Ricardo, el ayudar a que esos inversores que son necesarios para que hagan el deployment de capital en el negocio pues sean los más adecuados para la visión que él quiere desarrollar y hacer jugar ese rol, ¿no? de ayudarle a generar ese mix de talento necesario en la compañía, ayudarle en esa gestión de esos inversores profesionales que requieren de otro tipo también de personas con esa visión más fría, si quieres, del negocio, no tan apasionada. Siendo yo un apasionado del pádel también, que por cierto a mí me encanta y ¿Qué te gusta? y soy un jugador. Y yo creo que además, Richie lo decía, ¿no? A mí lo que me gusta de la vida pádel es que el pádel reúne muchos aspectos de la vida de las personas, ¿no? La gente practica deporte porque es saludable, es un deporte que es fácil de jugar, por eso yo creo que el éxito en su crecimiento mucho más fácil que el tenis. Él y yo jugamos al tenis, por ejemplo, de vez en cuando, que por cierto me gana siempre. Pero es mucho menos técnico a nivel de juego que el tenis, ¿no? Y eso lo hace muy apetecible. Luego juegan 4 personas, es un ambiente en el que te permite hacer una parte lúdica pre, durante y post partido, lo cual, bueno, pues hace que el proyecto tenga muchos mimbres para ser un proyecto atractivo, ¿no? Y ese rol mío es el de ser un poco ese pepito grillo, decir, Richie, ojo, has hecho esto, tenemos que hacer esto, sería bueno hacer esto. Yo creo que ese es un poco el rol que tengo que jugar para ayudarle a que esa visión que tiene de líder en este sector pues sea una realidad, ¿no? En unos años. ¿Qué se viene en la vida pádel, Richie? Bueno, pues lo primero que se viene es la instalación que estamos terminando de construir en Alcobendas, nuestro flagship, una instalación singular, 12 pistas de pádel cubiertas, una casa club de 500 metros, 2 pistas de vóley playa, que lo vamos a orientar a social y deporte. Muchos eventos, tanto deportivos como sociales, orientado a colectivos, a empresas y desde ahí intentar trasladar esa imagen al resto de instalaciones y a las nuevas que tenemos en cartera y que la gente nos reconozca tanto por lo visual como por lo emocional fácilmente. Entonces, en ese proceso estamos, llevamos tiempo trabajando la marca, poniendo negro sobre blanco los valores y lo que queremos comunicar y gracias a vuestra ayuda, pues estamos en ello y lo conseguiremos. ¿Y a nivel internacional qué se viene? A nivel internacional, pues por lo primero que tenemos que estar preparados para la búsqueda. Domingo hablaba de Sí, lo has señalado muy bien, la preparación es la clave. Domingo hablaba qué es lo que tiene que tener la empresa de pádel para ser apetitosa para el inversor. Yo
se la hago a la inversa, que tiene que tener el inversor para que sea atractivo para la la empresa. empresa. Entonces, ahora tenemos que buscar ese match, casarnos. Al final es una relación duradera y a largo plazo, que tenemos que estar muy alineados y identificar un territorio. Iberia es España-Portugal, es nuestro foco, es donde tenemos los flujos recurrentes y lo que nos genera una estabilidad para poder salir fuera. Pero bueno, ya hace unos años, hace un par de años o tres, ya decidí que era o hacia adelante o hacia atrás y decidí que hacia adelante. Hacia adelante, todavía me quedan años pues, de trabajo fuerte por delante y me apetece la experiencia. Son momentos también de incertidumbre porque al final llevamos Es una apuesta. las empresas de pádel las llevamos de manera totalmente familiar y casera. Entonces, estar en una estructura ya más organizada, pues te requiere de todo esto que estamos hablando, pero llega un momento que no puedes abarcar todo y si quieres crecer necesitas ayuda y para empezar recursos. Entonces, con ese socio inversor que consigamos, pues queremos ir fuera. Y fuera, el territorio que identifiquemos conjuntamente, que nos parezca más interesante. Y yo personalmente no tengo ningún problema en pasar el tiempo que haga falta en ese territorio hasta que seamos líderes del territorio, que es el objetivo. Hacernos líderes del territorio fuera de España que elijamos. No creo que quede mucho tiempo para ello, ¿eh? De eso Bueno, estamos. Domingo Camaño, muchas gracias. Un placer tenerte en este primer capítulo del podcast de La Vida Padel. Richie de las Heras, La Vida Padel. Bueno, pues y el pádel es vida, así que a disfrutarlo. A por todas, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.